Bueno, molt bona tarda i benvinguts a una altra activitat organitzada per la Fundació Caixa Vinaròs. En primer lloc, agrair l'assistència a tots els presents, els mitjans de comunicació i totes aquelles persones que fan possible que la Caixa continua i la Fundació Caixa Vinaròs continua fent aquestes activitats. Passat l'estiu ja estem plenament cara al tardor. La Caixa Vinaròs ja ha passat l'època estiual i, per tant, correspon a fer ja les conferències típiques que van organitzar. En aquesta ocasió, per aquesta setmana, al setembre, tenim 4 activitats. La primera, avui us presentem, és una conferència que porta per nom El món fa crac, el problema d'Ucraïna, com a exemple. Demà tindrem una altra inauguració a càrrec de Puy Pierre, que és una exposició d'escultura i que tindrà la col·laboració de l'Institut Vinaròs. El divendres també tenim per recordar que hi ha una altra conferència que és a càrrec del professor de Barcelona, que es traduirà la referència que donarà en alemany una persona entesa sobre Eva Braun. I el dissabte, també el dia 20, tenim un altre concert de la Coral Juvenil de Sant Sebastià de Vinaròs. Per tant, avui aquesta conferència està en un tema vigent, coses que estan passant a l'actualitat i no són històries, sinó són realitats. Aquesta conferència d'avui ha sigut possible gràcies al senyor Lluís Alpera, que si recordem fa un temps atrás va vindre aquí en una conferència per parlar sobre la seva relació amb els mestres valencians del segle XX. Una conferència en la qual vam parlar de poetes i de més símbols o referents valencians. No menys important és la persona que avui ens ve a parlar. És el professor Clemente Herrero Fabregat, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Madrid, destacat expert internacional en geopolítica i porta un currículum molt extens i podem dir que porta un recorregut de 16 llibres escrits per ell mateix. L'últim, El mundo hace crack, guerras, globalización y catástrofes, que es va editar l'any passat i enguany, com vam parlar, se requereix reeditar per l'èxit que ha tingut. Per tant, és una persona que està en sociopolítica, una persona que està molt assabentada i penso que és adequat que estiguem nosaltres per explicar-nos un tema d'actualitat. Senyor Luis. Bé, és un privilegi tornar a trobar-nos trobar-me entre vosaltres i també és un privilegi poder reiterar la gran tasca que està fent aquesta aula entorn a temes candents com pot ser el que el doctor Clemente Herrero en uns minuts ens parlarà entorn a el món fa crac, però sobretot el conflicte, centrat en el conflicte del problema d'Ucraïna amb Rússia. Conec el doctor Herrero que pràcticament de tota la vida començaren des d'Alacant en una docència prou pròxima. Ell es trobava aleshores en un institut, l'Institut de Sant Vicent del Raspeig, jo en la universitat, i des d'aleshores, des del primer moment, hem mantès una activitat acadèmica i un pelegrinatge prou, sobretot ell, el pelegrinatge que ha fet cap a la meseta, concretament centrada sobretot en els darrers anys a Madrid, i ara sobretot projectant com un nou valor o cervell de cultura cap en el camp de la geografia sobretot geopolítica, cap al Brasil, que és un dels estats més espectaculars que darrerament està pegant un bot i una expansió econòmica enorme. El doctor Herrero
Fins i tot el van anomenar allà doctor honoris causa a la Universitat Regional del Noroeste de l'estat de Rio Grande do Sul. I això és perquè ens dona una aproximació a la gran capacitat acadèmica, intel·lectual i de formació de noves vocacions, i aquest és el punt que m'interessaria més destacar al llarg d'aquest prefaci, no sé si curt o llarg, intentaré que siga curt perquè ell parle, però és una trajectòria espectacular. El doctor Clement Herrero, des de les seues investigacions inicials en geografia agrària entorn al País Valencià, després d'uns interessos molt concrets en aquest camp, ha anat a poc endinsant-se en problemes que plantegen el procés i l'aprenentatge geogràfic. I la història de l'educació geogràfica. I això és molt interessant perquè l'ha dut en aquest desig d'innovació i de nous camps, l'ha dut a terrenys insospitats, almenys per al que vos està parlant. Per exemple, l'estudi dels corrents del pensament geogràfic centrades en el pensament dels geògrafs i pedagogs espanyols durant el primer terç del segle XX. És un home molt interessat no sols per la geografia, sinó per la història i per les diverses perspectives que totes dues branques poden tindre damunt de la societat i damunt del futur. D'ahir que l'interessa hagi pegat al bot a una geografia urbana. Recordem, per exemple, qui va fer les primeres passes en geografia urbana d'una manera espectacular, el mestre Manuel Sanchis Guarner, per exemple, en la ciutat de València, que ell l'ha tingut de model, i en geografia urbana ell des de fa uns anys ja està fent projectes d'investigació subvencionats tant per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional en Salto, Uruguai, i Concòrdia, Argentina, sobre la unió funcional d'aquestes dues ciutats separades pel riu Uruguai. Analitza fonamentalment aspectes d'identitat i del simbolisme urbà. Això el porta a un altre punt dins d'aquesta innovació, dins d'aquesta aventura especulativa del doctor Herrero cap a la geografia comportamental en ambients urbans. Per exemple, ha impartit durant més de 20 anys una assignatura de lliure configuració en l'Autònoma de Madrid, d'on ha estat professor emèrit, titulada Geografia de la percepció infantil. Això l'ha dut a aprofundir en la geografia de la vida quotidiana. D'aquí l'interès humà i tan pròxim que té les seues investigacions acadèmiques amb la relació de cada dia de la gent que conviu dins un mateix procés. També, per altra banda, en l'estudi de les corrents geogràfiques li ha posat en contacte amb un altre tipus de geografia no universitària de gran importància històrica. Per exemple, la geografia militar. Mireu, els militars generalment no estan per als estudis acadèmics diguem, com del Mana. Ell s'ha indensat ahir i té diverses publicacions i segueix aquesta línia d'investigació.
De tal manera ha destacat que està esmentat en el Social Sciences Citation Index i en altres bases de dades per les seues investigacions en aquesta matèria, en geografia militar. Bueno, diguem, aprofitem ara per a dir que és un dels pocs geògrafs que coneixem que té 9 llocs de cites internacionals. Que està massa a prop. No, que ja està, ja. Què és això? És per la tècnica, després. Bueno, després m'envius en una noteta, perquè no té sent. Bé, que estic molt entusiasmat, home, no me talles, és que els germans menuts sempre fan la mateixa història. Es creuen amb dret en un moment donat d'orientar-te o d'aconsellar-te públicament què has de fer i te deixen tallar. No deixen això. Però com hem de tensionar-nos un poquet davant de la capacitat. Sí, ja ho sé, ara la meva dona. És que fan un equip de futbol o de bàsquet. Diu, temps. Bueno, talli. Exacte. Geografia militar i finalment, que això era el que volia jo destacar, totes aquestes aventures en la geografia li ha portat actualment als anàlisis geopolítics del món actual. I això és realment sumament interessant, perquè ni un sociòleg, ni un politòleg, ni un qualsevol altre que investigue no pot fer com una persona procedent de la geografia urbana. No ho pot fer amb aquesta meticulositat, rigor i el context urbà en el qual ell està ficat. Ell vos parlarà del món FACRAC i vaig a evitar així la quantitat de llibres, articles, tal, tota aquesta història, la docència, ja us he dit, als Estats Units, en Brasil, i destacar una cosa. Des de fa uns 10 anys va a Brasil i ha format una escola d'alumnes d'alt nivell que se senten molt deutors a l'orientació acadèmica del doctor Herrera. I això és com un nou conquistador, però conquistador geogràfic, futurament geògraf, no un conquistador espanyolet que va allí a fer les Amèriques, fa els xavos que vol i després no vos diu res. No, sinó en el sentit més acadèmic i més noble del terme. I en això jo me callo ja, triomfen les dones i s'ha acabat. Un aplaudiment. Buenas tardes. Parlaria en valencià. Al final ell mos va fer, és un carota també, i no pot fer-lo perfectament en català, però com que la seva llengua d'erudició i d'investigació és el castellà, mos ho farà, mos ho donarà en castellà, però després li farem nosaltres preguntes en català i ell respondrà en català. Moltes gràcies. Buenas tardes. Jo puc parlar valencià, però com parle en castellà, pensa en castellà, es mucho más dinámico. Como ustedes, bueno, ante todo quiero agradecer a la Fundación y a la Caja Vinaroz el detalle que ha tenido por invitarme, muy especialmente a Nati Romeu y sobre todo a mi gran amigo Luis Alpera, porque yo creo que le ha podido más bien la amistad que el estudio sereno y racional de mis méritos, que no son tantos. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del Mundo hace crack. Este es un libro que escribí, ha salido una reedición, El Mundo hace crack,
y me voy a centrar en el problema de Ucrania. Yo solamente voy a poner sobre todo muchos mapas y 3 textos, este es uno, otro de Carlos Taibo y otro mío propiamente, es decir, que lo pongo pues para que se entienda, no lo leo y lo ven ustedes ahí. Yo me muevo en el mundo de la geopolítica. La geopolítica es muy variada, desde que el abogado jurisconsulto K. Helen a principios del siglo XX habló de geopolítica. Después la geopolítica fue utilizada, dejó, como dice Vicens Vives, la categoría de ciencia para la categoría de propaganda por parte del nacionalsocialismo, del nazismo, y entonces hay un geopolítico que es Haushofer. Es decir, que la geopolítica ha evolucionado mucho. A mí la geopolítica me ha interesado en función de mis estudios de geografía militar, que no quiere decir que yo sea militarista, ni mucho menos, porque hasta el año 36 los que mejores razonan la geografía de España, los mejores, porque aún no se había constituido la geografía universitaria, son los militares. Y a un militar que tiene una geografía e historia militar de España lo fusiló Franco en Melilla, el general Romerales, el día 18 de julio del 19, enseguida. Fue uno de los primeros, junto con Seco, que es el padre de un historiador, pues lo fusilaron. Es decir, la geografía militar a mí me interesa en cuanto estudio del terreno y de las posibilidades que tiene el terreno. Eso me ha llevado, y una preocupación, porque yo soy geógrafo, pero estoy en una facultad de educación, y yo creo que hay una educación formal, que es la que se da en el aula, y una educación informal, que es la que se puede dar a través de los medios de comunicación. Entonces yo sí que he tenido una preocupación, como geógrafo, de ver para qué sirve la geografía. Yo hice una tesis de tipo regional, no tiene que ver nada la geografía regional con el regionalismo político, de tipo regional, que era una acumulación de datos, y al estar en contacto con la formación de profesores, tanto licenciados como maestros, porque yo empecé a estar y estoy en una facultad de educación y formación del profesorado, pues me he preocupado y he pensado, ¿para qué sirve la geografía? ¿Para hacer un viaje? Pues sí, nos puede servir para hacer un viaje. Para conocer con detalle un país, el país valenciano, aquí se han hecho muchas geografías y entonces yo he participado en algo, pero ya no estoy en ello, el conocimiento de cómo está el país valenciano desde un punto de vista geohistórico. ¿Para qué sirve también? Pues Iber Lacoste, que es este señor que pongo yo aquí un texto, sirve para hacer la guerra. Y sirve para mí, aparte, esto me ha interesado, tiene un libro, dirige una revista, Herodot, que empezó a publicarse, una revista de geoestrategia, que empezó a publicarse en el año 77. El primer número se tradujo por Nicolás Ortega, que era Geografía, Ideología y Estrategias Espaciales. Pues sirve para hacer la guerra, pero yo pienso, en eso estoy de acuerdo, pero yo pienso que sirve para hacer ciudadanos críticos. Y entonces, en función, ya no es aquella geografía de las acequias de la Huerta de Valencia, ya no es aquella geografía de dónde estaba el oleoceratonio, que me aprendí yo los nombres botánicos, que no sirve para nada, que es el olivo. Es una geografía para hacer ciudadanos, para que los profesores, que yo me dedico a formar profesores, sepan que es un arma para situar al alumno en el mundo en que vive y situarlo críticamente. Es decir, situación crítica quiere decir yo conozco esto para transformarlo y para cambiarlo. Entonces yo estoy en ese tipo de geopolítica. Y aquí hay ya digo que voy a poner 3 textos, por lo demás casi todos van a ser mapas, textos largos. La geopolítica, Iber Lacoste es un geógrafo francés, yo estoy en esta línea, estudia, es el poder, ya lo anticipo, cómo se plasma en el espacio. Y entonces estudia, dice, las rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones. Está clarísimo el problema de Ucrania que vamos a tratar ahora, porque es el poder
Vamos a ver qué poder, vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de Ucrania, dentro de un territorio. Rivalidades sobre los poderes políticos de todo tipo. Evidentemente, esto nos sirve perfectamente para el tema de Ucrania, entre Crimea, entre la Federación Rusa, que voy a intentar hacer un estudio objetivo y neutral dentro de lo posible. Rivalidades sobre los poderes políticos de todo tipo, no solamente entre estados, pero también entre movimientos políticos o grupos armados más o menos clandestinos, rivalidades por el control o dominio de territorios de mayor o menor extensión. Esto nos puede llevar, yo eso lo tenía más amplio, pues a hacer una geopolítica de la lengua, porque detrás de la lengua hay unos intereses, hacer una geopolítica de los espacios económicos. Yo hablo de una geopolítica cibernética y después dos aspectos, una geopolítica del terrorismo, una geopolítica del narcotráfico. Yo recuerdo en Brasil, en Río de Janeiro, impartí una conferencia que era un congreso, que era geopolítica de la ciudad, y me planteaba quién dirige, quiénes son los amos de la ciudad. Yo decía, el poder el económico, el primero, el poder político, el poder militar. Madrid está rodeada completamente de cuarteles, cuando los cuarteles tendrían que estar, bueno, ahora ha cambiado, pero ha estado rodeada cuando los cuarteles tendrían que estar en la frontera para defender al país y no para cortar un posible movimiento popular. La religión, no la religión, sino la iglesia, las iglesias dirigen la ciudad, son los poderes. Incluso, pues lo que digo yo aquí, el narcotráfico. Y el narcotráfico, es decir, la delincuencia, hay una geografía de la delincuencia. Entonces, la geopolítica, en este sentido, tiene que ver con el poder como controla. Y entonces, en geopolítica, digo yo que el poder se controla de tres formas. Uno, dominio de los espacios militares. Ejemplo claro del problema de Ucrania. Entonces, con el problema de Crimea, que lo vamos a intentar analizar, con el problema de la cuenca de Donbass. Después, control, que ya no es dominio, mediante la cibernética, es decir, los ordenadores, las redes, de los espacios económicos y financieros. Esto pasa en Ucrania, porque por debajo de Ucrania y por debajo de Crimea pasa el South Stream, que es un corredor energético que es el que puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que la guerra de Ucrania no va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Ya explicaré el problema entre Estados Unidos por un lado y la Federación Rusa por otro. Y después también hay, que estoy trabajando, un control ya no del espacio, un control del espacio económico ni un dominio militar, sino un control mental. Y entonces las mentes están controladas. Yo hablo en un artículo que va a salir en una revista de Brasil, porque yo en Brasil trabajo mucho, más que aquí, porque aquí la geografía es mucho más clásica, más tradicional. Hablo de la geopolítica cognitiva, basándome en un concepto de Gramsci, que es la hegemonía ideológica, la violencia simbólica de Pierre Bourdieu, es decir, que a nosotros nos está ganando la mente. Y, por ejemplo, del problema de Ucrania, depende qué periódico compres, tienes una visión o tienes otra. Y este dominio, este control, pues vulnera los derechos humanos. Y entonces vamos a estudiar Ucrania a tres escalas para entenderlo. Primero vamos a ver Europa, los problemas de Europa, básicamente a partir de 1945, y la formación de dos grandes potencias, una potencia atlántica, que es Estados Unidos, y otra potencia que era la Unión Soviética. Después de estudiar y la descomposición de la Unión Soviética, vamos a estudiar el tema exacto de Ucrania, dentro del marco de Europa. Entonces tenemos marco de Europa, marco de Ucrania, y dentro de Ucrania vamos a estudiar el tema de Crimea, sobre todo con bastantes mapas que voy a poner para situarlo espacialmente, porque si no se entiende, con Sebastopol, que era una ciudad militar rusa de la Unión Soviética. Y después, por último, si yo digo que esto
no va a traer la tercera guerra mundial. Yo creo que la tercera guerra mundial sí que puede venir por los corredores energéticos que pasan por debajo de Ucrania. Entonces, estos son los marcos. Aquí tenemos España, o la península ibérica, o como quieran llamarlo, y entonces yo voy a estudiar un primer marco que es el europeo. Europa después de la Segunda Guerra Mundial y Ucrania metida ahí. Después voy a... Perdón. Primero vamos a estudiar el mapa europeo, después vamos a estudiar el marco de Ucrania, después vamos a estudiar el marco de Crimea, y esta línea que viene por aquí, que podría ir por el norte, por el sur, son los corredores energéticos. El problema de la energía y de la, digamos, de la lucha o de la dialéctica que existe entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Y anticipo que Estados Unidos va con la fuerza y la Federación Rusa. Esto es muy complejo, porque yo me fijo solamente en esto, porque se podría criticar cosas de la Federación Rusa, pero la Federación Rusa va con la flexibilidad y la diplomacia. Entonces vamos a ver Europa, que tiene que ver el problema de Ucrania con Europa. Hay un concepto clave que utilizó Vicens Vives, que fue un historiador catalán, yo me reconozco alumno indirecto suyo, que es el de glacis de erosión, que lo he puesto aquí pues para que quede claro. Un glacis defensivo, me ha salido el glacis de erosión, que es una forma de geografía física. En geopolítica, este es un concepto claro para entender el problema de Ucrania. Se entiende como una zona defensiva de una gran potencia, pero esa gran potencia domina esa zona militarmente, pero tiene una relativa autonomía. Y Europa, vamos a verlo en el mapa siguiente, se convierte, después de la Segunda Guerra Mundial, en un glacis defensivo. Un glacis defensivo de dos grandes potencias. Una que está en el Atlántico, que es Estados Unidos, que es esta, toda la Europa de la OTAN, diríamos. Y después hay otro glacis defensivo de Rusia, que es exactamente los estados del pacto que estaban englobados en el pacto de Varsovia. Y entonces Europa prácticamente no tiene entidad, porque por un lado, una Europa libre que se decía occidental, pues no, porque estaba dominada militarmente por los Estados Unidos, a través de la OTAN, y después económicamente a través de la Unión Europea, que es toda esta zona. Esto dependía de Estados Unidos. El único presidente francés o el único presidente europeo que se atrevió a salir de la OTAN fue el general de Gaulle en 1966. Y después, cuando él deja el poder, pues poco a poco Francia entra de nuevo de la OTAN, porque quería ser neutral. Eso era imposible. ¿Y cuál era el glacis defensivo de la Unión Soviética? Pues eran todos los estados que estaban esto del telón de acero es una creación de Churchill. Estaba Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Ese era el glacis defensivo. Estaba dominado por el Pacto de Varsovia y a nivel económico por el Comecon, que era una estructura económica. Entonces era el glacis defensivo de la Unión Soviética. Por tanto, Europa occidental, dominada militarmente, aunque con cierta autonomía por Estados Unidos, y entonces la Unión Soviética dominaba exactamente militarmente con el Pacto de Varsovia toda la Europa oriental, y tenía el Comecon era una estructura económica y comercial. Esta era la Unión Soviética. La Unión Soviética realmente es el último imperio que ha habido sobre la Tierra. Antes estuvo el Imperio Austrohúngaro, otros imperios que fueron en la época moderna que fueron desapareciendo. La Unión Soviética aquí tenía la Federación de Repúblicas Soviéticas de Rusia. Aquí tenía dos estados que son importantes, uno que es Bielorrusia y otro que es Ucrania. Y el problema viene por aquí. Y
por esta zona tenía el glacis defensivo, una zona que estaba dominada militarmente, y después tenía también, aparte de esto, dos zonas más, una, las repúblicas del Cáucaso, y después un 30% de la población era musulmana, con las repúblicas de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos estos países. Entonces esto se mantiene desde el año 45 al año 89, llegan a un acuerdo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en que el estatus geográfico de Europa se va a mantener. Hay revoluciones dentro del glacis defensivo, de la zona que defiende y que sirve, no voy a decir colchón, pero es como un colchón, aunque otra cosa son los estados colchones, en Hungría, en el año 57, anteriormente en Polonia, después en Checoslovaquia en 1968, y los Estados Unidos dicen, esa es tu área de influencia y nosotros no intervenimos. Y entonces hay un equilibrio. Yo no voy a decir un equilibrio mundial, yo me refiero a Europa. Dentro de ese equilibrio, ya digo, está Ucrania aquí, detrás del glacis defensivo. Yo no voy a decir que la desaparición de la Unión Soviética fue nefasta, pero a nivel geopolítico dejó un vacío. ¿Y ese vacío por quién va a ser ocupado? Pues posiblemente porque siempre hay un equilibrio. Eso desde el siglo XVIII. ¿Por quién va a ser ocupado? Pues ese vacío va a ser ocupado posiblemente, yo digo, en el libro que salió en diciembre del año pasado, 2013, por la Unión Soviética, por la Rusia de Putin, posiblemente por el islamismo, porque siempre ha habido bloques en la historia contemporánea, desde el siglo XVIII, que se han ido compensando. Cuando desaparece la Unión Soviética, nos encontramos con una serie de estados, sobre todo antiguo glacis de la Unión Soviética, que lo tenemos aquí. ¿Cuál era el glacis? Uno, Mongolia, de cara a China, porque hubo problemas entre China y Rusia, y otro, todos estos estados del Pacto de Varsovia. Y a partir de ahí, hay un avance de la OTAN, que eso es evidente, y ahí es donde yo encuentro el problema, con el avance de la OTAN. Y después aparece toda esta zona de aquí, que es la Federación Rusa, aparecen dos estados, Bielorrusia y Ucrania, y esto ya cuando va avanzando la OTAN, Ucrania es un estado colchón de la Federación Rusa, y hay que comprender el problema de Crimea de marzo de este año en función de esto. Y después quedan aquí unos estados en el Cáucaso, porque lo complejo yo creo que es Ucrania y el Cáucaso, y después quedan otros estados que son los antiguos estados musulmanes, el Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, que son todos muy ricos en gas y en petróleo. Y esto es independiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, paralelamente a esta desintegración de la Unión Soviética, Rusia va a tener unos problemas. Porque antes tenía salida al mar, tenía salida de los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y ya no tiene salida al mar, a los mares cálidos. Sí que tiene una salida al Océano Pacífico en Vladivostok. Y por aquí, la única salida al mar que tenía era en Ucrania, en Crimea, en Sebastopol. Y entonces él tiene que mantener o tiene que buscar una salida al mar, la Federación Rusa. Una cosa es Yeltsin y otra cosa es Putin. Y entonces aquí tenemos el mapa de Kaliningrado, que es un oblast, es un exclave, que está en un enclave, un enclave dentro de Lituania, y entonces tienen derecho, todo esto es ruso, para tener una salida al Báltico, porque Kaliningrado es un puerto que no llega en todo el año, por la situación geográfica, aparte de latitudinal. Y después tiene otro problema de salida al mar, y entonces se resuelve, la península de Crimea era de Rusia, en 1954 Khrushchev la da a Ucrania, no sabemos por qué, y entonces se resuelve
con este exclave o este centro que es Sebastopol, que es la base de la armada rusa. Entonces, el problema de Crimea y de Sebastopol es básico para tener una salida al mar. También se ha hablado de otras posibilidades, pero esa es la base de salida de los rusos. A esto se añade, es decir, que aquí tenemos una salida al mar, que es en el norte, en el Báltico, y otra salida al mar, que es en Crimea. Pero claro, aquí hay un problema tradicional. Rusia y los pueblos eslavos, aquí está Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Fíjense la importancia que tiene Bielorrusia y Ucrania, estos dos países. Porque si estos caen dentro de la órbita de la OTAN va a tener fronteras con Rusia. Ese es el problema, el avance de la OTAN. Y aquí está en Crimea, tiene la pequeña base que hemos puesto antes de Sebastopol. Eso es fundamental. Y los rusos siempre han intentado salir al Mediterráneo, por aquí. Y las potencias occidentales, esto es de la geopolítica, del Tratado de Geopolítica de Vicens-Vives, siempre han tenido una tendencia a salir al Mediterráneo y tener una expansión por el Mediterráneo oriental. Y entonces las potencias occidentales siempre se han negado y han apoyado a Turquía. Tanto es así que si se fijan en este mapa anterior, aquí tenemos Turquía y queda un trocito en Europa que es la Turquía europea, el problema de los estrechos. ¿Por qué? Pues para controlar la salida al mar de los rusos y el movimiento de expansión. La importancia estratégica de los estrechos de Bósforo y Dardanelo, según Vicens-Vives, ha determinado el apoyo occidental a Turquía europea, que cierra la salida al Mediterráneo de Rusia. Por tanto, la clave, si aquí tiene este problema, la salida a los mares cálidos, que siempre es una tendencia de los pueblos eslavos, pues se agudiza más si Crimea, si Sebastopol, como dijo Putin, ahí se alberga tanto la flota, la armada de la OTAN como la armada de Rusia. A esto se desintegra, hay que añadir el fenómeno que ha provocado todo esto, es el avance de la OTAN. Y entonces la OTAN, todo esto que tienen aquí, estos países, son el antiguo Glacis de erosión, la zona defensiva de Rusia, avanza hacia Polonia, avanza hacia Checoslovaquia y hacia Rumanía. Entonces hay un avance de la OTAN. ¿Y qué es lo que queda frente al avance de la OTAN con la Federación Rusa? Porque ese es un problema geopolítico, no es un problema de que ha estado el comunismo en Rusia, este es un problema, diríamos, de equilibrio de poderes. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué países quedan? Estos sí que son estados colchón, que no están bajo la órbita ni de unos ni de otros, Bielorrusia y Ucrania. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que junto este avance de la OTAN, a partir del año 91, llegamos al año 2000, y entonces la OTAN sigue avanzando. Y sigue avanzando con lo que se llama las revoluciones de colores. Y se habla de una revoluciones de colores en los países del Glacis defensivo de la antigua OTAN e incluso en los países que constituían la Unión Soviética. En Serbia en 2000. Y son unas revoluciones subvencionadas por Estados Unidos, y entonces lo que dicen es que quieren llevar la democracia. En Serbia, con Milosevic, hubo una revolución que salió de color, tranquila, sin golpes de Estado blandos. En Georgia es la revolución rusa, en Kirguistán es la revolución azul. Se llama de colores porque cada país utilizaba un color, y la naranja es en 2004 en Ucrania. Y entonces, ¿qué significa? Que Ucrania, aquí está las revoluciones de colores en Ucrania, en Georgia, en Kirguistán y en Yugoslavia, en Serbia. ¿Qué es lo que significa eso? Que el avance de la OTAN continúa, y está continuando y está acercando a la Federación Rusa, que es la heredera
de la antigua Unión Soviética. ¿Cuál es la respuesta de Rusia ante esto? Entonces sí que he puesto aquí una cita de Carlos Taibo, que tiene un libro que acaba de salir, o salió en abril, Rusia frente a Ucrania, y entonces el problema, ahora la leeremos, pero el problema era que Putin, Yeltsin, que había estado hasta el año 2000, había desintegrado la Federación Rusa, y entonces Putin lo que intenta es reestructurarla. Él había sido agente de la KGB, eso es indiscutible, en Alemania democrática. Después estuvo de asesor en el Ayuntamiento de San Petersburgo, y después lo llamaron a Rusia porque era un hombre inteligente, y entonces lo que querían era que no estuviese rodeada y que Rusia no pasase a ser una segunda potencia, que es lo que está pretendiendo Estados Unidos. El problema está ahí. Y entonces Carlos Taibo, que es un politólogo, no es geopolítico, pero que lo analiza bien, Putin, tras realizar un prolijo examen de las posibilidades de su país, cuando llega el año 2000, llega a la conclusión de que Rusia no estaba en condiciones de plantar cara a la hegemonía norteamericana, y optó en el año 2000 por sumarse al carro de los vencedores en la confianza, muy confiado era Putin, de que Estados Unidos sería razonablemente magnánimo. Y ahora veremos la política que utiliza Estados Unidos. Rusia se avino a acatar el liderazgo planetario de Estados Unidos en el año 2000, a cambio de que se reconociese su supremacía, y esto lo pongo en rojo, en el extranjero cercano, es decir, en las zonas cercanas a Rusia. Y una zona cercana a Rusia es Bielorrusia, que se mantiene neutral, y otra es Ucrania, donde lo que se ha dado este año ha sido un golpe de Estado. Un golpe de Estado blando, pero ha sido un golpe de Estado. Entonces él piensa esto, pero después, desde el año 2000, él va intentando reestructurar, intentando que la Federación Rusa no se convierta en un Estado de segunda categoría. En la revista Herodot, la que dirige Iberlakos, en 2008, yo la recibo todos los números, hubo un número dedicado a las estrategias americanas en Rusia. Y entonces hay, a propósito de las revoluciones de colores, que son esas revoluciones pacíficas que complementan la marcha de la OTAN hacia Rusia, porque el problema es ese, un problema de equilibrio de bloques. La revolución naranja, que es la revolución en Ucrania, y Rusia y su extensión, y la extensión de la OTAN en Europa. Es decir, que lo que hay es un avance. En vez de quedar con un equilibrio, la OTAN, que es el que representa, diríamos, la cara visible de Estados Unidos, porque nosotros estamos dominados por la OTAN, sí que seguimos siendo un glacis defensivo de la Unión Soviética, que va avanzando. Se ha cogido a los antiguos países del Pacto de Varsovia y ahora se quieren meter en la misma frontera de Rusia. Entonces, ante eso, a través de Ucrania, ante eso, pues está todo el problema de Ucrania. Se explica así. Entonces, para dejar el mapa europeo, aquí lo que tenemos es la expansión, que ya hemos visto antes, de la OTAN, que va avanzando, y después dos estados, Bielorrusia y Ucrania, que son estados colchones. Entonces, si la OTAN en Bielorrusia no entra en Ucrania, no hay problema, pero la OTAN lo que ha querido es reeditar otra revolución de colores tranquilas, que es la revolución, que no es la revolución, es el golpe de Estado de 2014, que es, este año ha habido prácticamente un golpe de Estado en Maidán. Entonces, quiere decir que ya estamos entrando en el problema de Ucrania, el avance de Estados Unidos, de la OTAN, y entonces quiere avanzar sobre Ucrania. Y claro, avanzar sobre Ucrania, ¿qué significa? Avanzar sobre la península de Crimea, que es de Ucrania. ¿Y qué significa avanzar sobre la ciudad de Sebastopol, que está aquí, que la hemos puesto antes? Estamos cambiando de escala para entenderlo un poco. Y entonces quiere decir que Rusia convertirla en una potencia de segundo nivel. Entonces, por tanto, esto nos lleva a Ucrania. Y aquí tenemos Ucrania. Y después tendremos
después tendremos la península de Crimea y vamos a ver Ucrania. Ucrania, aquí hay que explicarlo un poco. Yo podría haber hecho referencia a las condiciones geográficas de Europa, no lo he hecho porque en esta conferencia no hay tiempo. Hay que explicar un poco cómo son las condiciones geográficas en Ucrania. En Ucrania la base es una gran llanura agrícola. La capital, Kiev, está en esta llanura separada por el Dnieper, el río. Es una gran llanura de tierras negras, muy fértiles, que no necesitan fertilizantes y con las lluvias de verano, como hay muchos microelementos, pues dan una producción de trigo muy importante. Después hay una segunda zona pequeña, que estos son los Cárpatos, que es la Ucrania subcarpática. Pero la importante es esta. Decía el profesor Regla que los países dedicados a la agricultura tienen una mentalidad mucho más cerrada que los países dedicados a la industria. Es decir, hay yo no voy a decir condicionantes, pero unos factores geográficos. Por tanto, aquí nos encontramos con el eje de Ucrania, con una mentalidad más bien tradicional. Después hay otra zona, que es esta de aquí, el este de Ucrania, donde hay un macizo paleozoico. ¿Qué quiere decir eso? Montañas antiguas, montañas que se han metamorfoseado, que las rocas han ido cambiando por estructuras internas, tienen mucho carbón, tienen mucha industria, tienen hierro, tiene incluso campos petrolíferos, y esta es la zona de Donbass, Donetsk y Lugansk, que son las zonas que se intentan separar de Rusia. ¿Por qué? Porque antes se ha separado de Rusia y Europa no ha dicho nada, no voy a decir de la anexión, sino de la integración, porque lo piden los crimeos en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética está aquí, se separa Crimea, ante el problema del avance de la OTAN, y Crimea era un país de idioma ruso, había dos idiomas que tengo aquí, una zona del Crimeo, la lengua de Crimea, y otra zona de Rusia, y Crimea se habla ruso. Después del golpe de Estado, la primera medida ha sido prohibir el ruso en Ucrania. Vamos a ver las medidas que se dan. Entonces, esto nos sitúa un poco. Una mentalidad en el centro muy señorial, muy centralista, y otra mentalidad industrial más abierta en el este de Ucrania. Y Crimea es un país mediterráneo. Un poco estepario, pero la costa es mediterránea y con una población rusa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde la independencia de Ucrania? Ucrania ha tenido poca independencia. El problema de Ucrania es complejo, ha estado siempre sometida, pero desde la independencia y la separación de la Unión Soviética, pues entonces ha habido una lucha, diríamos, una influencia por parte de la OTAN, y otra postura que es neutral, no es prorrusa, para mí es neutral, y que lo que quiere es un equilibrio. Y entonces primero hay dos presidentes hasta el año 94, hasta el año 2005, que son neutrales, y la OTAN, a través de la Unión Europea, está presionando para que Ucrania entre en la Unión Europea y entre en la OTAN, en la propia OTAN y en la Unión Europea. Entonces, a través de la Revolución Naranja, del 2005 al 2010, hay la Revolución Naranja subvencionada por organismos que decían que eran como ONGs de Estados Unidos, y lo que pretenden es ese avance hasta la revolución. Con la Revolución Naranja ya hay una postura pro-OTAN en el 2010, pero del 2005 al 2010. En el 2010, que es el problema que tenemos, entra Yanukovych, y antes era Yushchenko, el presidente, pero hay una postura neutral y hay una presión de la OTAN muy fuerte. Y entonces esa presión de la OTAN muy fuerte
determina todo lo que vimos en televisión. Entonces fueron dos políticos norteamericanos, otro alemán, a la plaza de Maidán. Y en la plaza de Maidán hubo una serie hasta febrero, enero y febrero, una serie de movimientos que decían populares, pero donde iban dos partidos, que los vamos a ver, dos partidos pro-occidentales y dos partidos nazis, porque había dos partidos nazis, y entonces, mediante un golpe de Estado blando, deponen a Víktor Yanukovych, que era neutral, prorruso. Todos hay que decir que eran bastante corruptos, no unos ni otros, todos eran bastante corruptos, pero ese era neutral, y entonces lo deponen. Y entonces, al deponerlo, a través de un golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado, entonces había un gobierno completa. Y entonces, claro, ¿qué va a hacer Crimea? Ahora vamos a pasar a Crimea. Es decir, que vamos a estar nosotros, como decía Putin, en Sebastopol va a ser la base de la flota de la OTAN y de la Federación Rusa. Imposible, porque la población, las relaciones internacionales no van así. Esto como detalle. Aquí están los que votaron a Yanukovych, que es el neutral. Dicen prorruso porque, claro, se tuvo que ir a Rusia del golpe de Estado. Y es toda esta zona. Y esta zona de aquí, del mismo color, son los que hablan ruso. Y el resto, estos de aquí, son los que hablan ucraniano. Es decir, ahí hay la convivencia entre dos comunidades. Pero claro, el avance de la OTAN va a suponer que la comunidad rusa va a quedar completamente subyugada a esta política occidental y de la Unión Europea. La reacción de la OTAN y de la Unión Europea fue montar las revueltas de Maidán, que recordarán ustedes que lo veíamos en la televisión, y que terminó el Parlamento ucraniano dijo que elecciones para el 22 de mayo y se fue Yanukovych. No fue un golpe de Estado, fue violento. Hubo 89 muertos. Y entonces hay dos partidos, la Unión Panucraniana y la Alianza Ucraniana eran liberales, pero dos partidos que eran nazis. Uno que es Libertad, es Boboda, y entonces revalorizaban la figura de Stepan Bandera, que era un nazi en la Segunda Guerra Mundial, y el Prime Sector decía que Svoboda era liberal, es decir, era mucho más nazi. Entonces, realmente ahí no ha triunfado la democracia, hubo una serie de revoluciones, una violencia de las revueltas, manifestaciones de extrema derecha, fascistas y neonazis, y hay presencia de personalidades occidentales y civiles, es decir, militares y civiles, en la plaza de Maidán. Entonces, ¿qué ocurre? Cae Yanukovych, se va a Rusia, pide asilo político, y entonces entra el gobierno OTAN. ¿Y qué es lo que hace el gobierno provisional y después Poroshenko, que salió en mayo, el 25 de mayo? Lo primero que hace es establecer una ley sobre las bases de política lingüística del Estado y prohíbe el idioma ruso, cuando se hablaba en la mitad de Ucrania, en la parte este y en Crimea, que era una república de la Federación Rusa, que Khrushchev en el año 54 pensó que el imperio de la Unión Soviética se iba a mantener y la dio a Ucrania, pero era rusa. Y después, claro, el proyecto de ley en la Rada ucraniana, que es el Parlamento, para solicitar la incorporación en la OTAN, con lo que se rompe la neutralidad. Y esos dos estados colchones, Bielorrusia sigue siéndolo, pero entonces en la frontera de Rusia, eso también explica la sublevación del este de Rusia, aunque hoy he visto que parece que se va a llegar a una ley en el país, que se va a llegar a una solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la OTAN ya se ha metido, ha cogido toda Europa occidental, cuando el acuerdo tácito era mantener las áreas de influencia, ha cogido ya no el Geláciz defensivo, la zona que servía de defensa a la Unión Soviética, ha cogido, si me da tiempo,
ha cogido un estado colchón que es Ucrania y el próximo es Bielorrusia. Y entonces está acercando a la Federación Rusa. A eso hay que añadir, hoy leía en el periódico que va a haber un tratado con la Unión Europea. Pero claro, el tratado con la Unión Europea de Ucrania supone que van a entrar todos los productos de la Unión Europea que no son competitivos con los productos de Ucrania. Y entonces los productos de Ucrania no van a poder o entrarán muy poco dentro del mercado de la Unión Europea hasta su integración. Es decir, que no es positivo, lo dicen tanto analistas occidentales como orientales, diríamos, como rusos, no es positiva para Ucrania la incorporación en la Unión Europea. Yo no sé, España se ha incorporado a la Unión Europea, pero la Unión Europea, ¿por quién está dirigida? Por un organismo no democrático, un organismo que es el Banco Central Europeo, que no nos permite devaluar la moneda. Es decir, es una dictadura, en ese sentido, una dictadura económica. Yo lo que voy a decir no lo digo, pero lo digo. Merkel lo que está llegando es al cuarto Reich alemán desde un punto de vista económico, porque lo que está haciendo es dominar, así como yo no soy partidario porque voy mucho a Brasil y sé cuál es la política en Latinoamérica de Estados Unidos, pero Estados Unidos está invirtiendo para crear una red productiva y aquí no, aquí solamente se invierte para salvar los bancos y para tener recortes, es decir, esa es una realidad. Por tanto, esto nos va a llevar, si la OTAN está avanzando, nos va a llevar a Sebastopol, nos va a llevar a la escala de Ucrania, y la escala de Crimea, y la escala de Crimea es esta. Entonces, la importancia, aquí está Sebastopol, y entonces Crimea, ¿qué es lo que hace? Si el golpe de Estado se lleva a cabo en febrero, en marzo se independiza y solicita entrar dentro de la Federación Rusa. ¿Por qué? Primero porque se ha anulado el ruso, y aquí toda esta zona es de habla rusa, entonces hay que mantener un equilibrio democrático, un equilibrio que ha presidido siempre Europa, salvo loco de Hitler o del nacionalsocialismo, pero ha habido siempre desde el siglo XVIII un equilibrio. El equilibrio desaparece. Entonces, Crimea, fíjense ustedes que aquí está Rusia, el estrecho de Kerch, que ya el día de la anexión, al día siguiente, Putin dice que se va a construir unos puentes, porque está junto. Y entonces, ¿qué es lo que hace Crimea? Pues Crimea lo que hace es, digamos, adherirse, no anexionarse, sino vota el 18 de marzo, vota la entrada en la Federación Rusa. Y Europa está criticando, como Crimea, Europa está criticando el problema de Donbass, la cuenca del Donbass, Donetsk y Lugansk, pero ya, si observan, no se habla de Crimea. ¿Por qué? Porque es lógico que Crimea sea rusa, porque tiene que tener pues, una pequeña área de defensa, a pesar de los problemas de los estrechos. Y fíjense, esto es Turquía. Cuando Turquía desaparece en el año 2022, queda una parte de Turquía europea. ¿Quién apoya a la Turquía europea? Los estados occidentales. Francia, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos, para evitar que Rusia salga por aquí, porque esto era la Unión Soviética. Entonces, las revueltas en marzo de 2014, el 18 de marzo, el 17 hay un referéndum y se incorporan a la Federación Rusa. Y entonces surgen los problemas con la base, con la zona este, que es la zona más industrial. Recuerden que hemos dicho zona agraria y zona industrial. Entonces empieza, porque es una zona de cultura y habla rusa. Putin ordena, y aquí lo he puesto, la construcción de dos puentes inmediatamente sobre el estrecho de Kerch. Una posibilidad sería utilizar una posibilidad sería crear aquí un puerto de mar. Aquí crear dentro de Rusia en el Mar Negro, pero claro, ya está el puerto de Sebastopol, que Sebastopol pagaba
98 a 100 millones de dólares, he leído de 98 a 100 millones de dólares, hay una distorsión ahí, unos dicen 98, a Ucrania por exactamente tener alquilado la base de Sebastopol. Primero fue en el 97, y era por 20 años, 2017, pero después, a mediados del 2011-12, se alquila hasta el 2042, y evidentemente Rusia no puede tener la armada en Sebastopol junto con la armada de la OTAN, es decir, es una cosa completamente ilógica. Y la región de Donbass, después del problema de Crimea, de la anexión, pues todo esto, que es la zona industrial más importante, que tiene una mentalidad más abierta y más flexible, repito que el problema de Ucrania es muy complejo. Yo lo veo desde un punto de vista de geopolítica. Pues entonces ya sabemos lo que pasó el mes de julio, el mes de agosto, que cayó un avión que no se sabe quién disparó el avión, y entonces es una zona convulsa. Hoy leía que Ucrania, Poroshenko, Petro Poroshenko, que es el que salió elegido presidente en mayo de este año, pues quiere dar una cierta autonomía. Y se están oponiendo los que estaban antes de la Revolución Naranja, son mucho más duros frente a Rusia, pero claro, un Estado que tiene dos culturas y dos lenguas, lo que no puede ser es que una cultura sea borrada y una lengua por acción de quién, pues por acción de la OTAN. Este es otro texto, este es mío, que pongo. Todos estos hechos son fruto del avance de la OTAN sobre Europa. No solamente sobre el antiguo glacis defensivo de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, todos estos países, no solamente, sino sobre países limítrofes con la Federación Rusa, y que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como es Ucrania, porque Bielorrusia se mantiene neutral, pero se está avanzando hacia abajo por Ucrania. Este avance es incompatible con los principios de equilibrio europeo que rigen las relaciones internacionales desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ya en el XVII, con la paz de Westfalia y Utrecht, desaparece la idea de imperio sobre Europa y aparecen unas naciones que van buscando un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Pues Estados Unidos, porque es la OTAN, avanza. Aquí tenemos los países 1990 que pertenecían a la OTAN en 2009. Y termino esta parte, me queda una cosa sobre los corredores electrónicos, con este dibujo que he visto, el mundo según USA. Y entonces, si se fijan, lo importante esa es cabeza de ratón, Canadá. Lo importante es Rusia. Inglaterra, ¿qué es? El estado número 51, porque forma parte de la Unión Soviética. Aquí que hay latinos, aquí que hay cocaína y café. África, ¿qué es? Un área vacía. Vino, perfume y espaguetis. En Europa occidental, muchos rusos. Petróleo y guerra. Las fábricas de las alpargatas níquel y las fábricas de Microsoft. Y aquí un área radioactiva. Eso es el imperialismo, un poco humorísticamente reflejado, el imperialismo de Estados Unidos. Pero entonces hay otro problema, porque esta línea es una línea que podría venir por aquí, y esta línea hace referencia a los corredores energéticos, y hay un corredor que pasa por debajo de Ucrania. Hay un corredor que podríamos ponerla por aquí, por muchos sitios, la he puesto ahí para coger otra escala, que es una escala europea, euroasiática. Y entonces, fíjense, esto es Crimea, por aquí pasan tuberías del corredor Sud Stream y están pasando por toda Ucrania. Y entonces,
Yo relaciono el problema de Ucrania con la guerra de Siria. Voy a ver si lo puedo exponer bien y se entiende. Fíjense, todo el este, que es la zona prorrusa, está llena de yacimientos de gas, también en Ucrania, en Crimea, todo esto. Esta es una zona económica que tiene una mentalidad más económica e industrial, una mentalidad más abierta que la zona agrícola, que tiene una mentalidad más tradicional. La Castilla antigua tenía una mentalidad muy tradicional, el que se dedicaba al comercio caía en la deshonra legal, y Cataluña, la corona de Aragón, o los actuales países catalanes, ¿no? Pero sobre todo la corona de Aragón tenía una mentalidad mucho más abierta y más democrática. Yo no voy a meterme en los problemas del compromiso de Caspe, que quién salió o no salió, pero ahí hubo un intento de pacto. Es decir, y es un poco las dos situaciones, no se pueden tampoco extrapolar, del centro de Ucrania con el este de Ucrania, agricultura frente a mentalidad industrial. Los corredores que hay, el problema es el siguiente. Hay un corredor ruso que ya está funcionando, que es el Nord Stream. Y aquí hay dos corredores. El South Stream se va a poner el año 15 en funcionamiento. Y este es el Nabucco. El South Stream, el Nord Stream y el South Stream es de capital ruso. Y el Nabucco es de capital estadounidense. Y lo que están pretendiendo, básicamente, es coger por aquí tenemos Irán, coger los yacimientos de Irán y los yacimientos que han aparecido un poco más abajo en Siria, porque en Siria, la guerra de Siria hay que explicarla en función de la potencia energética que tiene. Entonces, el problema, la Tercera Guerra Mundial podría venir por aquí. Si Nabucco coge todos los yacimientos de Irán, se queda convertido en la primera potencia hegemónica. Pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la política de Estados Unidos en Oriente Próximo? No digo Oriente Medio porque es un término ya, digo Oriente Próximo. Entonces, es una política bélica, de invasión. ¿Cuál es la política de la URSS? De Rusia. Es una política de flexibilidad. Y entonces Rusia, que esto lo está poniendo, coge el mar Caspio, todo esto es el Cáucaso, pues está construyendo esto. Cuando llega a Grecia, uno se desvía hacia Italia, se desvía el South Stream, que son un corredor que llevan muchas tuberías, no es una sola tubería, y otro hacia Centro Europa. Se va a hacer con la hegemonía. A esto se añade que ha habido un acuerdo por la política americana belicosa de ocupación frente a una política diplomática. Hay un acuerdo entre Irán, Irak y Siria para construir un oleoducto o un gaseoducto, un corredor energético. Si ese corredor energético, a partir de aquí, se llega hasta Turquía y se enlaza con el South Stream, el corredor ruso, quien va a ser el dueño y el amo de la hegemonía, diríamos, del petróleo, va a ser Rusia. Y entonces Estados Unidos va a quedar marginada. Y esto sí que puede ser el motivo de una tercera guerra mundial. No el problema de Crimea, sino este problema de dominar los corredores energéticos. Entonces, relación con la guerra de Siria. Con Torres, Nabucco pretendía enlazar el gasoducto con Irán, pero ante el convenio Irán, Irak y Siria, el oleoducto, el corredor Nabucco, ha quedado, diríamos, obsoleto. El South Stream de Rusia. Entonces, dos opciones con respecto al gas de Irán, Irak y Siria. El South Stream, Rusia, sería una gran potencia, que es lo que yo he dicho. Pero no obstante, ¿qué política está practicando Estados Unidos? Estados Unidos está intentando invadir Siria y enlazar el gas de Nabucco. Después de invadir Siria, invadiría el Líbano y después el Irán.
¿Por qué? Porque tiene una política belicista, una política de imposición, frente a una política mucho más flexible e inteligente que ha practicado la Federación Rusa. Y entonces aquí está el problema. A mí me preguntaban ayer en una entrevista en la cadena SER, ¿puede venir la Tercera Guerra Mundial por el problema de Ucrania? Digo, no. Por donde puede venir es por aquí. Porque Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Primero la OTAN avanza y ha avanzado hacia el glacis defensivo de la antigua Unión Soviética. Después se mete en estados mismos, como es el caso de Ucrania, Letonia, Estonia, Letonia y Lituania también forman parte de la OTAN. Van avanzando, van avanzando. Hay un personaje muy débil, que es Yeltsin, y después hay un personaje duro que quiere no convertir a Rusia, que es Putin, en una segunda potencia. Van avanzando, ¿y hacia dónde avanzan? Ya, cuando ya se han comido todos los estados, cuando ya se han comido todos los estados del glacis defensivo, porque ese es el término, esa es la idea clara, que estaban defendiendo unos terrenos a la Unión Soviética y estaban entre el imperialismo ruso. Avanzan no solamente sobre el glacis defensivo, sino sobre dos estados, sobre todo sobre un estado que era de la antigua Unión Soviética y que era neutral, que es Ucrania. Y entonces avanza por ahí. Y eso por ahí, por un lado geopolítico tradicional, y aparte están intentando coger los corredores, el South Stream que pasa por Ucrania, y entonces han fracasado los Estados Unidos porque practican una política militar de ocupación, una política, yo diría, ahora voy a poner dos diapositivas para terminar, de una política un poco parecida al Capone, a ver si se entiende. Yo no digo que la diplomacia estadounidense sea como Al Capone, porque es algo, y con los sistemas de escucha que hay, el sistema de Telón me escuchan y mañana cuando me voy a Valencia poniendo a comer en el tren, bueno, eso es un decir, quiero decir que es una política una política estadounidense, una política muy fuerte, militar, belicosa, que no le ha traído nada y además equivocada, porque si nos fijamos con el problema de Bashar el-Assad, ellos atacaban a Bashar el-Assad y estaban apoyando a los rebeldes musulmanes, y ahora resulta que se ha creado el Estado Islámico, y muchos de esos rebeldes forman parte del Estado Islámico. ¿Qué pasó en Afganistán? Que no fue una invasión, esto lo digo yo en este librito, sino que llamaron los afganos frente a los talibanes y llegaron los rusos. ¿Qué hicieron los rusos? Coger a los talibanes y montar una base, Al-Qaeda. Y después, ¿qué hizo Al-Qaeda? Es decir, es una política errática. Pues bombardeó el 11 de septiembre del 2001, fue, ¿no? Bombardeó las Torres Gemelas y el Pentágono. Es decir, es una política completamente errática. Una política y estoy yo porque soy el que tengo más fuerza. Y esto, termino con estas dos diapositivas. Quiero tu petróleo, porque lo que quieren es el petróleo. Por ahí es por donde podría venir la Tercera Guerra Mundial, no por Ucrania, que si se fijan, antes lo que había empezado a indicarlo, los estados, la Unión Europea y la OTAN ya no hablan de Ucrania, perdón, ya no hablan de Crimea, porque era lógico que fuese de los rusos, ya no se habla, y por Crimea ni por Ucrania va a venir la Tercera Guerra Mundial. Puede venir por estos corredores energéticos que he lanzado yo, y otra diapositiva, democracia, Libia, Siria, el Irán, y van dominando, diríamos, van dominando el mundo con ese avance. La idea que me interesaría que quedase es un avance de la OTAN en todos los sentidos, en sentido geográfico y en sentido energético, de dominio de la energía, pero ahí van a fracasar, porque yo creo que van a aparecer otras potencias que se van a entrar en una, eso espero, porque yo conozco la política de Estados Unidos en Latinoamérica, que voy mucho, que es el patio trasero, porque tienen como un patio trasero, van a aparecer otras potencias que van a anular
al amo del mundo, que hasta ahora ha sido, después de la descomposición o desintegración de la Unión Soviética, al amo del mundo, y que van contra la democracia, aunque ellos hablan de democracia. Pues nada más, muchas gracias. Si quieren alguna pregunta, establecemos un coloquio. Quiere decir o que no han entendido nada o que yo me he explicado mal, porque están totalmente de acuerdo conmigo, cosa que me alegraría mucho. Está muy bien explicado. Sí, se entiende. Pero claro, el problema de Ucrania y de la Federación Rusa es muy complejo, pero yo lo he visto desde una óptica de política exterior, de geopolítica, porque lo que utilizo son mapas, el hecho dentro del marco geográfico. He venido leyendo un libro de Carlos Taibo, Rusia frente a Ucrania, y es un politólogo, que está muy bien, pero claro, si no lo pones en el marco geográfico no se entiende. ¿No ha habido un pacto entre Poroshenko y Putin? ¿Cómo? Sí, hoy leía que Poroshenko, que es el que salió el 25 de abril, porque claro, la revolución, el golpe de Estado que quita Yanukovych empieza en febrero y se habrán elecciones el 25 de mayo, perdón, de abril, el 25 de mayo. Y entonces entran en el gobierno provisional los nazis, los fascistas y los occidentales. Eso es así. Y entonces el 25 de mayo sale Poroshenko, y hoy leía que había un pacto para mantener una cierta autonomía, para mantener la zona del este, del Donbass, porque ya Crimea ya se da por seguro que eso es ruso, porque eso ha sido ruso. Y entonces, pues sí, parece que Poroshenko, me llamaba la atención que el anterior presidente Yanukovych critica a Poroshenko porque está intentando buscar un pacto. Es decir, que haya habido en el golpe de Estado, porque eso ha sido un golpe de Estado, de la plaza de Maidán, donde hay un fenómeno curioso que lo iba a traer aquí, pero no sabía lo que iba a durar la conferencia, una señorita rubia, con ojos azules, diciendo yo defiendo, y con la voz muy engolada, yo defiendo la democracia en contra de Yanukovych, es decir, que hay ahí una geopolítica cognitiva para hacer convencer en las mentes de lo que había, de que estaba en contra de esa neutralidad, porque eran neutrales, no eran prorrusos. Y entonces ahí se llega a ese acuerdo, sale Poroshenko, y entonces sí que decía que quería dar hoy, no lo he traído, lo tengo en el hotel, una hoja en el país, que quería dar una autonomía y que iba a poner una amnistía con todos los países de las regiones de la cuenca de Donbass, la cuenca de habla rusa, y que quien no hubiese, leía que no hubiese cometido delitos de sangre, pues que daría amnistía, que habría una amnistía en general. Pero claro, eso hay que ver cómo se... ¿Podría ser un Estado federal? Sí, yo creo que sí. Mucha autonomía. Sí, eso es lo que propone el Poroshenko. Que ya los otros, la Julia Timoshenko, la de la Revolución Naranja, los pro-OTAN, ya están en contra de él. Y Poroshenko es un empresario ágil, parece, pero eso no puede. Pero hoy en el país salía esa noticia, que la voy a ir siguiendo, que la vamos a seguir, porque diríamos, es más partidario de dialogar y habla no de un Estado federal, de una gran autonomía con policía. Eso es lo que salía, esa es la última noticia. Pero claro, como el problema de Ucrania es tan complicado, hay que ver cómo evoluciona. Porque sí. Ucrania, con el Nord Stream, pasa poco más todavía. ¿No lo estrangulará económicamente? No.
No, yo creo que no, porque Rusia está pagando el South Stream. El Nord Stream es el que se haya funcionando en el norte de Europa. El South Stream, No, el sur, el norte. el Nord Stream. ¿No pasará todo el gas por el norte en vez de por Ucrania? No, porque hay que coger, eso no puede ser, voy a poner la diapositiva un momento, eso no puede ser porque hay que coger el gas de Irán y del Próximo Oriente. No, me refiero al gas ruso. No, El 75. pero es que también hay, perdón, a ver, también hay gas ruso en el Cáucaso. Ya, ya. ¿Eh? Un momentito, digo. Es que, claro, se coge, Rusia es muy rica, se coge el gas de Siberia, el gas que está antes de los Urales por el norte, y esto ya está funcionando. Y yo observaba, porque no una virtud, sino una cosa posible de los que hacemos geopolítica, es prever cómo puede funcionar. Entonces, con un amigo mío que es magistrado, muy controvertido, hemos hablado de la alianza, de la posible alianza de Alemania con Rusia. Yo pensé hace 2 años que podía haber una alianza, porque el Nord Stream, este Nord Stream, pues está funcionando y está dando el 50% o 40 y tantos % de gas a Alemania. Pero claro, y toda la zona importante es esta, de aquí. Y entonces, claro, el Nord Stream hay que coger el gas del Cáucaso, todo eso es el Cáucaso, el gas del Mar Caspio, el gas del Irán. ¿Quién se va a llevar el gas? ¿Nabucco o los rusos? Evidentemente Nabucco no se lo va a llevar, porque qué fama tiene Estados Unidos en el Próximo Oriente. Mala. ¿Qué hizo con Irak? ¿Qué ha hecho en Afganistán? Toda una política nefasta. En Irak, en la Segunda Guerra, y se cargan a Saddam Hussein, que Saddam Hussein en el fondo era el partido Ba'ath. Un compañero mío de la Autónoma, hemos hablado mucho con él, don Pedro Martínez Montávez, que es catedrático de cultura árabe y de árabe. Era un partido laico, no entraba, estaba enfrentado con el Khomeini, estaba enfrentado con Khomeini, con el Irán. Hubo una guerra que duró 8 años o 9 años, terminó y enseguida lo que hizo Irak fue invadir Kuwait. Y ahora lo curioso es que Estados Unidos, que luchaba es como hay una dinámica que es compleja, que luchaba contra el fundamentalismo árabe en Irán, contra los imanes, ahora casi son aliados, porque ha salido otro, peor, es el Estado Islámico. ¿Y quién ayudó a crear el Estado Islámico? Estados Unidos. Cuando se enfrenta con el Assad. ¿Quién lucha a favor de los talibanes? Estados Unidos en Afganistán. Ante la presencia de los rusos, de los soviéticos, aquí podemos hablar de los soviéticos, ante la presencia de los soviéticos en Afganistán. Porque los soviéticos, eso lo explico yo en el librito los soviéticos buscaban una ayuda frente a los talibanes y buscaban una ayuda en Inglaterra. No la consiguieron y entonces tenían un tratado que es así, la invasión rusa de Afganistán, un tratado con la Unión Soviética, y acogiéndose a eso pues entraron los rusos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues apoyar a Rambo, que es el que sale en las películas, así las películas antiguas, y recuerdo yo en una película que decía que gana Rambo con un caballo y esto frente a los tanques rusos. Dice, el noble pueblo de Afganistán y sus musulmanes, no habla de los talibanes, pero entonces se hablaba de decir que la política de Estados Unidos para mí es una política errática. Y entonces es una política imperialista, sí,